En el mundo hay 16 millones de judíos, la mitad vive aquí en la tierra de Israel, la otra mitad en la diáspora. Y sí, digo diáspora y no digo exilio, porque desde que nació el Estado sionista de Israel se acabó las excusas y el judío que no quiere vivir acá es porque quiere y no porque no puede. Entonces él, en vez de ser exiliado, pasa a vivir en la Golá, en la diáspora. Les habla Sergio Bacari, del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano en busca de la porción semanal. Y amigos, estamos terminando el primer libro de Génesis y hoy vamos a hablar de la porción Vaigash, que significa se dirigió. ¿Quién se dirigió? Yehudá, Judá. ¿A quién se dirigió? Al gobernador de Egipto, que él no sabía que era su propio hermano, Yosef o José. Y este es un video que los va a enfrentar. A aquel Judá que vivió aquí en la tierra que le prometieron a sus padres, en la tierra que heredó, y aquí él desarrolló su identidad. Y vamos a encontrarlo, a enfrentarlo con su hermano José, que vivió y desarrolló su identidad lejos de esta tierra, en otras naciones, que se fue de aquí para nunca más volver, y así todo conservó lo que tenía adentro. ¿Se dieron cuenta? Judíos de Israel, Judá, judíos de la diáspora y Yosef. Amigos, y si se preguntan por qué estoy filmando aquí y dónde estoy, les cuento que estoy en el puerto de Yafo. Porque este lugar simboliza a todos los judíos que se fueron de aquí a través de la historia, desde tiempos bíblicos, incluso en tiempos de ahora, que se fueron porque quisieron y no porque fueron echados. Los judíos que se fueron del exilio nunca se fueron por aquí. Siempre se utilizó este lugar que pasó a ser simbólico para aquellos judíos que se van porque pueden y no porque los obligan, y por eso este video decidí filmarlo aquí. Enseguida les voy a explicar también las próximas razones. Antes quiero decirle gracias por acompañarme en esta travesía y miles de gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual pueden conseguir cosas que salen de Tierra Santa a vuestras casas, no importa en qué lugar del mundo ustedes viven. ¿Cómo visitar la tienda? Pinchando aquí arriba o en el primer enlace de la descripción del video, y cosas como esta, la Torá y un montón de cosas más judaicas o de Tierra Santa van a llegar a vuestras casas. Empecemos, amigos. Miren qué linda Yafo, y amigos, no se confundan, hoy es un día de invierno, aunque suave, soleado, y enseguida vamos a ver mesas llenas, copas levantadas, gente relajada en una ciudad en la que conviven judíos, cristianos y musulmanes. Sí, aquí hay historias de las tres religiones. Los hermanos cristianos lo saben más que nadie. Acá era Jope. Estamos entre Navidad y Año Nuevo, el mundo está cómodo, pero justamente aquí y en medio de este clima lindo y amable, Vaigash, la porción semanal, va a pegar más fuerte que nunca, porque esta porción habla de algo que incomoda, del exilio elegido de la diáspora. Como sabemos, la bajada a Egipto nació como una decisión estratégica tomada con la cabeza fría y con ventajas claras sobre la mesa. Jacob bajó con toda su familia porque allí estaba su hijo Yosef, su hijo favorito, con poder, con alimento, con capacidad de proteger a los suyos. La Torá relató ese movimiento como una acción lógica para atravesar un momento difícil y asegurar continuidad. Esa diáspora comenzó como una elección inteligente y este detalle es central para poder entender todo lo que vino después. La propia Torá lo expresó de forma directa en un momento decisivo para Jacob, y cito, y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, desciende a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y también ciertamente te haré volver. Y Yosef pondrá su mano sobre tus ojos. Ese pasaje marcó el inicio de una etapa nueva. Por un lado, prometió crecimiento y continuidad del pueblo. Por otro, ubicó esa continuidad dentro de un imperio poderoso, ajeno. La historia avanzó desde allí. La familia aceptó vivir bajo otro sistema, con reglas ajenas, confiando en que el bienestar inmediato justificaba la decisión. Ese movimiento inicial nos va a comenzar a conectar de lleno con la realidad judía actual, porque ese es el tema de hoy y porque muchos judíos viven hoy en su propio Goshen moderno. Goshen es la tierra de Egipto.
con derechos, con seguridad, con bienestar. En México, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos. Ellos viven hoy fuera de Israel porque el entorno ofrece estabilidad, oportunidades y además una vida ordenada. Allí no hay guerras, no hay Medio Oriente, no hay terrorismo musulmán. Esa lógica no nació en tiempos modernos, eso sí, ya estaba presente en esta porción en Baigash, como estamos viendo, por medio de hambruna. Otro enemigo del hombre, distinto. La Torá nos muestra que el dilema entre pertenecer a la tierra o integrarse a un sistema más grande apareció desde el comienzo de la historia misma, desde el comienzo de la historia de nuestro pueblo. Esta porción semanal también preparó el escenario para un contraste interno que atraviesa generaciones y presten atención. Yosef representó al judío que aprendió a moverse dentro del poder, que entendió cómo funciona el mundo y supo usar ese lugar para sostener a su familia. Los judíos de hoy influencian en campos decisivos como comunicación, ciencia política y por supuesto dinero. Al mismo tiempo, la porción dejó espacio para otra voz, la de Yehudá, que apareció con fuerza cuando hubo que hablar, asumir responsabilidad y poner el cuerpo por el grupo. Baigash, amigos, presenta un choque interno claro y frontal entre dos figuras, dos patriarcas que actuaron de maneras muy distintas dentro del mismo escenario. Yosef y Yehudá, que no discutieron ideas abstractas, que cada uno encarnó un modelo concreto de liderazgo y de relación con el mundo. Un contraste que, si bien quedó grabado en el texto, sigue vivo hoy en las diferencias entre los judíos que vivimos en Israel y los que viven en la diáspora. Yosef llegó al centro del poder egipcio, administró recursos, tomó decisiones económicas y organizó la supervivencia de millones. Su liderazgo fue práctico y efectivo. La Torá relató que Egipto confió en él y que su gestión sostuvo al país y a su propia familia. Yosef entendió el sistema, habló su lenguaje, lo usó para proteger a los suyos. Ese modelo muestra al judío de hoy capaz de integrarse, influir, prosperar dentro de una estructura ajena. Yehudá apareció desde otro lugar. No gobernó Egipto, no manejó graneros, no decidió políticas. Yehudá habló cuando la familia estuvo en riesgo y asumió responsabilidad directa por el destino de su hermano. La Torá lo narró con una escena cargada de peso moral, para mí la más linda de toda la porción, y cito: entonces Yehudá se acercó a él y dijo: «Ah, señor mío, permita mi señor que su siervo hable una palabra en oídos de mi señor y no se encienda su enojo contra su siervo, porque tú eres como Faraón». Ese acercamiento marcó una diferencia profunda. Yehudá no buscó integrarse al poder, buscó proteger al pueblo. Su fuerza estuvo en la palabra y en la responsabilidad personal. Se puso al frente, habló claro, asumió consecuencias. Fue un gesto que definió un liderazgo basado en pertenencia y también en compromiso. Baigash nos muestra que ambos modelos coexistieron, que Yosef sostuvo la vida material del pueblo y que Yehudá sostuvo su columna moral. Había tensión, eso sí, una tensión que no se resolvió en esta porción, que quedó abierta y se trasladó a la historia judía, incluso para los días de hoy, increíble pero cierto. En la diáspora los judíos heredaron el camino de Yosef, de José, integración, éxito, influencia, adaptación. En Israel heredamos el camino de Yehudá, responsabilidad colectiva, identidad visible, carga diaria del destino común. La Torá también describió el momento en que Yosef se rebeló ante sus hermanos cuando el poder dejó lugar a la identidad, y cito: entonces Yosef dijo a sus hermanos: «Yo soy Yosef, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ese instante mostró que incluso con poder, la identidad judía de Yosef seguía latiendo. Baigash enseña que el conflicto judío más profundo no nace entre pueblos distintos, sino entre formas distintas de ser judío frente al mundo. ¿Entienden? Yosef y Yehudá no eran enemigos, eran hermanos de sangre, aunque de madres distintas, pero fueron dos respuestas legítimas a la misma pregunta. ¿Cómo vivir como judío cuando el poder, la comodidad y la presión del entorno están sobre la mesa, están en juego?
Baigash entonces pone frente a frente dos elecciones judías que siguen vigentes y que hoy se ven claras cuando se comparan judíos de Israel con judíos de diáspora. No como pelea, sino como dos maneras distintas de pararse frente a la vida. Yosef eligió el centro del sistema, administró, organizó, decidió. Su cabeza estaba en la estructura, en que todo funcione, en que nadie pase hambre. Ese modelo se parece mucho para mí al judío de la diáspora actual, alguien que entiende el país donde vive, respeta sus reglas, se integra, progresa y a la vez arma una vida estable, vive bien, se mueve cómodo, construye futuro dentro de un orden que él no creó, pero que él sabe usar. El judío de la diáspora habla el idioma del lugar, festeja las fiestas nacionales, le es fiel al país donde vive y le agradece una vez que se va del mismo. Yehudá eligió otra cosa. No gobernó Egipto, ni manejó graneros. Apareció cuando hubo que hablar por la familia, cuando hubo que poner el cuerpo y decir hasta acá. Ese modelo, para mí, se parece mucho al judío que vive aquí en Israel. Menos comodidad, más fricción, más responsabilidad colectiva. Nosotros aquí no vivimos dentro del sistema de otro. Vivimos dentro de nuestro propio problema, con todo lo que eso implica. Baigash mostró que esas dos elecciones convivieron. La familia aceptó vivir en Egipto, pero lo hizo bajo una condición clara: mantenerse como grupo, como espacio propio, como comunidad. La Torá lo dijo sin rodeos cuando se definió el lugar de residencia. Y cito: y dijo Faraón a Yosef: tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto está delante de ti, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Goshen. Ese detalle es increíble porque vivir bien fuera no significa disolverse. Y reconozcan, eso le molesta mucho a gentiles que ven a judíos en sus países sin querer asimilarse, pero tienen que entender que ese judío, como aquella familia de Jacob, eligió un lugar desde donde sostener identidad dentro de un sistema más grande. Esa es la lógica de muchos judíos de la diáspora hoy. No viven escondidos, tampoco viven aislados. Viven integrados con espacios propios, pero cuidando lo suyo desde adentro. Israel representa la otra elección. No es integración, es fricción permanente, es cargar con decisiones que afectan a todo el pueblo. Es vivir sin red externa, es el camino de Yehudá, menos orden, más peso histórico. No es mejor ni peor, es distinto. Yosef y Yehudá no se anularon en la Torá, y es importante decirlo, y no se deberían, por ende, anularse hoy en día. Ellos se necesitaron, nosotros nos necesitamos. Para terminar, y siguiendo el repaso de Baigash, quiero decir que ella nos dejó dos caminos abiertos que hoy se cruzan todo el tiempo. Judíos que vivimos en Israel y judíos que deciden vivir fuera de Israel. Judíos que no solo eligieron lugares distintos, sino que viven la identidad de manera distinta, y eso a veces genera roces reales, cotidianos, incómodos. Desde Israel muchos sentimos que cargamos con el peso completo de todo el cuerpo. Decisiones, ejército, conflictos, exposición permanente. Nosotros desde aquí miramos a la diáspora y esperamos más cercanía, involucramiento, respaldo claro, que no estén aquí y de paseo y solo cuando sale el sol. Desde la diáspora, y eso lo sé de primera mano, muchos sienten que sostienen identidad en culturas que no son judías, que crían hijos sin entorno automático y que pagan ese esfuerzo todos los días. Ellos miran aquí a Israel y esperan comprensión por elegir una vida menos tensa. Y por si no fuera poco, a eso se suma un fenómeno nuevo. Israelíes judíos que deciden irse del país para vivir otra cultura, otro ritmo, otro clima mental. Ellos no se van porque pierdan identidad. Ellos tienen aquí un hogar judío, un idioma, memoria, pertenencia. Ellos, y lo sé de primera persona, porque tengo un hijo viviendo en Estados Unidos, se van porque eligen otra forma de vida. Algunos buscan calma, otros anonimato, otros se van por propuestas mejores de trabajo, otros distancia del peso colectivo que en Israel nunca se apaga.
Eso nos duele a muchos, nos incomoda a todos, a los que se quedan y a los que ya estaban afuera, porque esto rompe categorías simples. Ya no es solo diáspora histórica frente a Israel, es el propio israelí judío que elige vivir como judío fuera, teniendo aquí su casa, una casa en la que nació. Esa decisión pone en la mesa una cuestión incomodísima. Israel también se volvió una elección diaria. Baigash ayuda a leer esto sin juzgar. Yosef y Yehudá no se anularon, representaron respuestas distintas a la misma pregunta: ¿cómo vivir como judío cuando el entorno tira fuerte? Uno eligió funcionar dentro de un sistema grande, el otro eligió cargar con el pueblo desde adentro. Y hoy esas dos lógicas se miran, se reclaman cosas, pero a la vez se necesitan. El texto no obliga a elegir un bando, obliga a aceptar que cada elección tiene un precio distinto y que el conflicto no está entre pueblos, sino dentro del propio mundo judío, en cómo cada uno decide vivir su identidad. Y ahora sí, si es que les gustó el material, los invito a regalarle un me gusta y comentarlo. Si quieren que les llegue a más gente, compártanlo o suscríbanse al canal. A ustedes no les cuesta nada y solo así ayudarán a otros a disfrutar del mismo. Desde aquí lo que estamos viendo es Tel Aviv, la tercera soberanía judía, viva, fuerte y libre, construida después de siglos de errores, aciertos y decisiones duras. Miren qué hermoso el mar Mediterráneo, miren qué imponente la Tierra Santa, la tierra de Israel. Para terminar, les quiero decir que la historia no se borra, se aprende, porque un pueblo que gobierna sin memoria vuelve a tropezar en su propio poder, y ténganlo en cuenta también para sus propias casas, es exactamente lo mismo. Buena semana para todos, los quiero mucho. Was machen Sie?